Tu pluma es la espada, nos decían los votantes, y con eso el terreno de la guerra estaba declarado. Nosotros, espada en mano, debíamos empezar a combatir al enemigo, a los del no, bueno, dependiendo de qué lado esté cada uno. Para sazonar mejor esta entrada triunfal al cambio, hacía falta un aguafiestas, que por ahora llamaremos antagonista. Y bueno, ya es bien conocido por todos que su llegada no causó ningún revuelo. Correa en los medios fue abordado como ese personaje incómodo al que no quieres darle mayor protagonismo, pero te toca. Eso sí, no sin su dosis de sutil ironía. Las fotos que escogieron algunos medios para retratar la noticia de su llegada decían bastante. Unos lo retrataban como el energúmeno de siempre, otros como un ser sombrío y en descenso, y otros simplemente prefirieron el plano general para no darle ninguna importancia. No obstante, la elección de María Alejandra Vicuña nos recordó y le recordó a los medios que Correa no es todavía ese personaje en decadencia, caricaturizado como muchos lo han representado. Lo cierto es que aún genera miedo, y ese miedo es el que hace que se parodie su figura y se use el recurso de la ironía como remedio para el espanto. No obstante, y como dijo Gustavo Larrea en una entrevista, Correa en realidad regresa por esa nostalgia perversa del poder. Por otro lado, los del no parecían estar algo ausentes de la movida mediática. Pocas referencias a las campañas y una que otra metida de pata como ese artículo de Diario Expreso cuyo titular decía se acentúa la lucha por el sí por el no. Pero cuando lo leías, del no había ni la sombra. Sin embargo, donde sí que estaban bien activos fue en redes y nos trajeron una cantaleta nueva. Lenin es traidor, la consulta es de la derecha, la vieja partidocracia apoya el sí, la consulta es mañosa, etcétera, etcétera, etcétera. Como se ve, argumentos dignos de enmarcarse. Ahora, Correa por su lado seguía haciendo campaña por el no, pero poco aparecía en los medios, hasta que se consiguieron un contrapeso lo suficientemente popular: Lasso. Y es que Gustavo Larrea no daba la talla como contendiente de Correa. No obstante, con Lasso como promotor del sí, resucita un viejo mano a mano que ahora compite también con el mano a mano de Alianza País versus Alianza País. Y bueno, este es el resumen de la semana sobre los pormenores de la campaña por la consulta y cómo los medios, las redes y la opinión pública la están tratando. Estamos con Desiree Yepes de Ecuador Chequea, con quien vamos a analizar las preguntas de la consulta. Desiree, ¿qué pasaría en caso de que gane el sí en la primera pregunta sobre el tema de la corrupción? Bueno, la primera pregunta, que se refiere a lo que comúnmente conocemos como la muerte política, introduce una serie de cambios a la legislación así como a la Constitución. Sin embargo, es importante entender que existen una serie de sanciones que actualmente ya contempla la ley ecuatoriana y que puede ser entendida también como muerte política. Es decir, actualmente el artículo 96 del Código de la Democracia determina que en efecto no pueden elegirse, mejor dicho, las personas que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos vinculados al cohecho, al enriquecimiento ilícito y al peculado. El momento en que los ecuatorianos votan sí a esta pregunta, se van a ampliar el número de delitos, y esto quiere decir que ahora además estas personas serán sancionadas por tráfico de influencias, por la oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo, así como el lavado de activos, la asociación ilícita y la delincuencia organizada, todos estos que tengan como fin evidentemente los actos de corrupción. Además, si una persona es juzgada dentro de los delitos que hemos mencionado, estarán prohibidos para desempeñarse en cualquier modalidad en un puesto o cargo, función de dignidad pública. Y no solo eso, las personas que sean juzgadas y el momento en el que los ecuatorianos le den sí a la pregunta 1 perderán los derechos de participación. ¿Esto qué significa? Que no podrán votar, no podrán ser elegidos, no podrán participar en asuntos de interés público, así como tampoco podrán firmar para la aprobación de un proyecto de ley. ¿Qué pasa en este punto en particular? Actualmente las personas que están en pérdida de su libertad, que tienen una sentencia ejecutoriada, ya han perdido sus derechos de participación durante el lapso que dure su condena. Quiere decir, si una persona es juzgada por 5 o 6 años, durante ese tiempo no puede participar de la vida política del país. Sin embargo, ahora lo que se va a añadir es que los jueces de manera obligatoria deberán aplicar esta sanción por un lapso de entre 10 y 25 años. Es decir, se amplían la cantidad de las penas.
Y no solo eso, otra de las modificaciones es que ahora, además de las personas naturales, también serán procesadas las personas jurídicas y las sanciones contemplarán la disolución y liquidación absoluta de estas figuras, quiere decir empresas o corporaciones, así como la liquidación y el pago de una multa al Estado con 500 a 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Y esto significa que las empresas deberán responder con todos sus bienes hasta el monto total de la reparación con la que puedan o hayan perjudicado al Estado y a la sociedad en general. En términos muy precisos, ¿qué quiere decir? Que el momento en que se aprueba la pregunta 1, se agravan las condiciones de lo que actualmente ya existe. Respecto a la segunda pregunta sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué sucedería en caso de ganar el sí? Bueno, es importante entender que la segunda pregunta está motivada por un supuesto incumplimiento de los objetivos y propósitos que tenía inicialmente el Consejo de Participación Ciudadana como parte de la función de transparencia y control social. En ese sentido, al aprobar la segunda pregunta, se van a aprobar también una serie de cambios a la legislación que pretenden darle o renovar el sentido que tenía inicialmente este organismo. En ese sentido, una vez que se apruebe la segunda pregunta, el presidente deberá enviar un proyecto que permita reformar la legislación actual y con eso dar paso a la integración de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Mientras esto ocurre, se integraría un consejo con una terna que la enviaría el presidente de la República, Lenín Moreno, conformada por 7 personas. Durante 6 meses, una vez que entre en vigencia el nuevo consejo, estará funcionando este organismo, pero después lo que ocurrirá es que el Consejo de Participación Ciudadana estará conformada por personas o por miembros electos por votación popular. Es decir, los ecuatorianos acudiremos a las urnas para dar el voto a 7 personas que integrarán este organismo de control social y estas personas deberán también contar con una serie de requisitos si es que desean aspirar al cargo de consejero o consejera. Uno de los más importantes es que deberán contar con trayectoria dentro de organizaciones sociales vinculadas a la lucha contra la corrupción y tampoco deberán estar vinculadas a partidos o movimientos políticos. ¿Con qué finalidad? Según los anexos y según el contenido de la consulta popular, la idea es que no respondan a intereses partidistas particulares como sí sucedió durante los últimos 10 años. Eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana aquí con La Consultora.